La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. Hola, bienvenidos a Universidad Crítica, el programa creado y conducido por el doctor Avelino Porto. Soy Jorge Elías. La gran noticia de la semana, la gran noticia del año, diría yo, no ha tenido gran impacto en la economía y en la finanza como el anuncio. Estoy hablando de la vacunación que comienza en forma inminente en Gran Bretaña, que también comienza en Rusia y que está prevista para los primeros días de enero en los Países Bajos y en Bélgica. En otro momento, una noticia de esta magnitud hubiera repercutido en las bolsas, en los precios de las commodities, de las materias primas, que tanto importan en esta parte del mundo, sobre todo en Argentina. Sin embargo, primó la tranquilidad. Números quietos, dicen los economistas. Y vamos a ver por qué no se movieron tanto los números y no creó tanta expectativa como el anuncio en sí. Por cierto, la vacuna no es el tratamiento, sino que es apenas una endija al final del túnel de la pandemia, del túnel del coronavirus. ¿Cambiará algo en 2021? Bueno, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, que asume el 20 de enero, anunció que la guerra comercial y tecnológica con China continúa. ¿Por qué? Porque China se ha convertido en el principal socio comercial de la Unión Europea. Es decir, Estados Unidos seguirá aplicando aranceles y la guerra continúa. ¿Cómo influye eso en la Argentina? En el mismo día, el presidente Alberto Fernández mantuvo diálogos con el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Bueno, ahí parece que se aplacaron los ánimos y también las diferencias personales e ideológicas y se pasó a una relación un poquito más madura. Mientras tanto, en el plano interno, seguimos con restricciones de cara a las vacaciones y veremos cómo se maneja todo esto. Estamos recalculando. Vamos a una pausa, presentamos estos títulos y los analizamos. Basta comparar los desbordes en el multitudinario velatorio de Diego Armando Maradona con los puntillosos y minuciosos protocolos de DISPO, ASPO y demás dictados por los funcionarios del gobierno nacional para ver que hay una distancia enorme entre lo que hacen y lo que dicen, justamente los funcionarios de gobierno. Vamos a hablar de economía, pero esto también tiene que ver con la economía. Y quien escribió esto, más o menos, es Néstor Sibona, más o menos porque no lo leí, sino que lo recordé. Néstor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jorge? Te escucho un poquito bajo, pero supongo que se puede corregir. Un gusto compartir este programa con vos, aunque más no sea a la distancia de manera virtual, pero bueno, nos hemos acostumbrado bastante en estos meses. Bueno, es lo que hay, pero es lo que no hubo. Hablabas del velatorio de Maradona, entre haz lo que digo y no lo que hago, más o menos. Sí, creo que el gobierno de Alberto Fernández tiene este problema de doble mensaje y un relato para un lado y otro para otro, y eso yo creo que influye mucho en la economía, porque si uno mira objetivamente, hay un problema de confianza en la economía argentina y se traduce en el hecho de que tenés un banco central prácticamente con reservas al límite, al menos las que son disponibles, las que están líquidas, y por otro lado, que eso crea una expectativa de devaluación, mayor inflación, porque está asociado, la Argentina exporta lo que come, con
también el hecho de que en el sector privado, esto lo reconoció el propio presidente del Banco Central, fuera del circuito económico, ya sea en negro, pero mucho en blanco también, hay 170.000 millones de dólares encanutados en los colchones, en cajas de seguridad, en las casas, macetas, donde fuere. Por otro lado, de ese monto, 50.000 millones aproximadamente se perdieron los últimos 3 años. Prácticamente, como decía una economista que yo conozco, Marina Dal Poyetto, hace 3 años que estamos con una corrida cambiaria, casi, ¿no? Desde abril de 2018. Siempre me pregunto lo mismo, ¿es un problema o es una solución que esos dólares estén en el país? Y si de pronto creás algo atractivo para sacarlos y para invertirlos en el país, no tenés que ir a buscarlos al exterior. Desde ya es una reserva de ahorro que tienen muchos argentinos, obviamente los que pueden ahorrar, pero en un fenómeno que se viene dando desde hace años, no es de estos últimos, que la moneda de ahorro de los argentinos que puedan ahorrar, que insisto, no son todos, pero atraviesa varias capas sociales. De hecho, el gobierno tuvo que prohibir la compra de dólares a los que reciben el IFE, pero recibieron el IFE. Es que vos decís, no, yo por las dudas, si los tengo, espero a ver qué pasa. Y eso es una forma de frenar un repunte de la economía, una economía que viene prácticamente estancada desde hace casi 10 años. Ayer vi un informe que el Producto Bruto de la Argentina por habitante es prácticamente el mismo de 2006, estamos hablando de 14 años, y entonces tenés la misma torta dividida entre más habitantes, y eso es una complicación, porque una primera condición para que la Argentina salga a flote, y sobre todo después de este año, que con la pandemia y el impacto local, tuvo la caída del Producto Bruto Interno más importante, al menos de la historia moderna, fue superior a la de la crisis de 2001-2002. Bueno, en realidad, cada dólar que la gente se guarda y no lo usa para invertir o consumir se resta de la economía, pero también hay otro fenómeno que yo creo que toqué en la columna que vos mencionabas. Tenés una presión tributaria cada vez más alta. Se se va a poner en pocos días este impuesto a las grandes fortunas, que grava activos que si vos no podés vender una habitación de tu casa para pagar un vencimiento de impuestos. Y con el caso de los ahorros en moneda extranjera pasa lo mismo. Hay gente que tiene que vender ahorros para pagar un anticipo de ganancias o de bienes personales, y en realidad, eso se resta del consumo o de la inversión. Y creo que es algo que la Argentina ya trae de arrastre de hace muchos años, pero bueno, este gobierno no escapa a la general de la ley. Hasta ahora, si se aprueba este impuesto, aporte extraordinario por única vez, que también tiene el arrastre del pasado, muchos impuestos por única vez todavía los tenemos hace décadas, vamos a tener más de 170 impuestos, y en lo que va de la gestión de Alberto Fernández hubo nuevos impuestos o aumentos de lo que ya existían, como en el caso de bienes personales, que se duplicó, en 15 impuestos, nada más y nada menos. Entonces, esto complica la chance de una reactivación en una economía que venía mal a fin del año pasado. Realmente la economía que recibió Alberto Fernández venía de 2 años de recesión, en un default no declarado, pero que el gobierno anterior no pudo hacer. Y sucesivas apuestas del gobierno, como la reestructuración de la deuda con acreedores privados, que fue muy exitosa, y en realidad se desperdició la oportunidad. La Argentina, no sé si sabés, Jorge, que es el único país que en los últimos 20 años reestructuró su deuda con el sector privado, o con acreedores privados. Despejó el riesgo de default por 4 años, y los bonos argentinos, en lugar de bajar de precio,
en realidad subieron por una cuestión de desconfianza, y hoy si la Argentina se pudiera endeudar tendría que pagar una tasa de interés mínima de 17% anual en un mundo que tiene virtualmente tasas ceros en el mundo occidental y obviamente buena parte del mundo desarrollado. Y a esto sumale las peleas internas, la quita de los fondos de coparticipación de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Me refiero más que todo a la señal externa. Cuando faltan todavía prácticamente 11 meses para las elecciones legislativas de 2021, ya empezó la campaña. La quita de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires se puede discutir, pero en los países civilizados se negocian estas cosas, se discuten los números. Esto fue como un golpe de lapicera por decreto, después avalado por ley, con el agravante que hasta gobernadores de la oposición, de Juntos por el Cambio, votaron a favor. Y esto muestra una crisis política que arrastra a la Argentina, que por supuesto la grieta de los últimos años la amplió, en el cual hay como dos países. Recordemos el resultado de la última elección: 48% para el oficialismo, 41% para lo que ahora es la oposición. Y vos no podés gobernar para un lado en contra del otro, porque bueno, lo que te trae esto es lo que vivimos en la Argentina: golpes de péndulo cada vez más amplios. No es que viene un gobierno y corrige cosas, le pone su impronta, no, si vas para el norte, el que sigue va para el sur, y si después cambia, otra vez. Y eso explica el estancamiento de tantos años. La Argentina desde el año 74 tiene un crecimiento económico prácticamente irrelevante, es de los países que menos creció. Y lamentablemente ahora es uno de los países que más inflación tiene, una inflación de 2 dígitos anuales desde hace mucho tiempo, pero en un mundo de inflaciones bajas o hasta inflación negativa, como vemos en algunos países afectados por la pandemia. Y creo que eso es producto de no tener una moneda, ¿no? Porque una moneda que cumpla las funciones como tal. Una moneda sirve como medio de pago, como unidad de cuenta para referenciar que dentro de un año o dos lo que yo te debo es más o menos lo mismo, o como reserva de valor para ahorrar. La verdad que el peso es como un vale de compra que vos recibís y decís: no, voy a gastarlo antes de que pierda valor. Y realmente eso es un problema que la Argentina va a tener que resolver, pero creo que nadie políticamente le quiere poner el cascabel al gato, porque los países que tuvieron experiencias exitosas, por ejemplo el caso de Israel, de Colombia, incluso Brasil en cierta manera, donde la inflación no es tolerada por la sociedad, fueron procesos de 7, 8 años para llegar de una inflación cercana a 3 dígitos a una de 1 dígito. Y hoy, si sacamos el caso de Venezuela, que está en otra galaxia, con números de 5 o 6 dígitos de inflación y sin moneda, prácticamente la Argentina en América Latina es un bicho raro, ¿no? Mientras tanto, coincido, hay 2 países, pero en esos 2 países hay 40.000 empresas pequeñas y medianas que debieron bajar las persianas, y hay una negociación en curso con el Fondo Monetario. La negociación es con un país. ¿Cómo se negocia con el Fondo Monetario y cómo se arregla el caos interno? Bueno, al fondo la Argentina le debe 44.000 millones de dólares en ese préstamo, dos préstamos, hubo 2 acuerdos en el año 2018 en el gobierno de Macri, que como eran a 3 años, los vencimientos se concentran entre 2021, que ahí es un monto relativamente menor, pero muy fuertes en 2022 y 2023. ¿Qué se está negociando ahora? Esta negociación que está empezando con el fondo es decir, bueno, no podemos pagar, el fondo nos apoyó para reestructurar la deuda con los acreedores privados, y bueno, debería ser lo mismo con la Argentina, y esto probablemente se vaya a un programa más largo, a 10 años, lo que se llama facilidades extendidas en la jerga del fondo, donde vos vas a recibir un préstamo para pagar lo que debes y reescalonar la deuda que queda en un plazo más largo,
pero ahí también la política metió la cola. Hace poquitos días, como vos sabés, el bloque del kirchnerismo en el Senado le mandó una carta a la directora gerente del Fondo Monetario diciendo, bueno, ustedes le prestaron de más a Macri y violaron los estatutos, así que ahora le tienen que dar un tratamiento preferencial a la Argentina, no pedirle ninguna condicionalidad económica y bajar las tasas de interés y estirar los plazos más, con lo cual le están proponiendo otra violación de estatutos, si es que existió la primera, porque bueno, de última fue avalada no por Cristalina Georgieva, y en definitiva es la directora gerente del fondo, pero los que deciden son los países que aportan al capital del fondo con Estados Unidos a la cabeza. Y bueno, yo creo que vamos a tener por delante una negociación complicada porque la Argentina, que estaba mal antes de la pandemia y se le complicó toda la economía, bueno, va a tener que salir de a poco, pero va a tener que prolijar un poco las cuentas fiscales porque el déficit primario, o sea, sin intereses de la deuda, que Macri había dejado ahí un poquito por debajo del 1% del PBI, este año va a ser del 7-8%. El ministro Guzmán quiere bajarlo al 4,5%, pero para financiar ese 4,5% tendría que seguir emitiendo más pesos, porque la verdad que debido al estado en que se encontraba la economía cuando arrancó la pandemia y el parate total de esa cuarentena tan larga, todos los gastos extra del Estado y de asistencia a trabajadores y empresas salieron de la maquinita del Banco Central. La emisión de pesos fue superior a los 5 billones con B larga este año, y el año que viene no se va a poder repetir un esquema así porque la expectativa de devaluación e inflación que trae aparejado eso lo va a hacer mucho más complicado, y es un año electoral. Entonces supongo que el fondo pidió dos cosas, ahí sí, a través de Cristalina Georgieva, que es tener una hoja de ruta no solo para el año que viene, sino para los próximos 3 años, qué va a pasar con los gastos, con los recursos, con el déficit, con la emisión monetaria, con las reservas del Banco Central, que están al límite. El gobierno dice que no quiere tomar deuda del fondo, que podría darle alguna manito por asistencia del COVID, alguna así, pero bueno, eso hoy en día es secundario. Y bueno, tenés el problema de que la economía va seguramente a recuperar si aparece la vacuna, que tiene atrás todo un problema de logística, no es que de un mes para el otro vacunaste a toda la población y todo el mundo contento, sino que bueno, se va a recuperar de a poco con una recuperación heterogénea, que es lo que pasa en todo el mundo. Hay sectores, sobre todo los productores de bienes, que están repuntando, incluso aquí en la Argentina en estos últimos meses, pero hay servicios que todavía están parados. La hotelería, el turismo, que mínimamente ahora se trata de recuperar, la parte cultural, espectáculos, recitales, todo eso está en cero, y la base del ajuste fiscal que está poniendo el gobierno es eliminar todos los gastos que estuvieron asociados al COVID, o sea, el IFE, el ATP, ya de arranque del año, como si se terminara el 31 de diciembre, cosa que no va a ocurrir. Y por otro lado, bueno, el cambio de la movilidad jubilatoria con una fórmula que, bueno, volvería a la de 2009, pero que ahora también el Senado, el bloque kirchnerista, acaba de modificar. No incluye el ajuste por inflación, pero sí una mezcla de la recaudación del ANSES, que no son solo aportes sino impuestos, sino también los salarios del sector privado registrado, aunque ahora también se está este proyecto que se conoció hace pocas horas, bueno, incluye también el coeficiente de variación salarial del INDEC para no estar con la inflación, porque la expectativa de inflación del sector privado es que si este año la inflación termina en 37% anual, décimas más, décimas menos, el año que viene va a estar cerca de 50%. Y yo creo que hay un límite de tolerancia social cuando la inflación supera el 30% anual, es una tasa del 3% mensual,
que puede llegar a 4 este fin de año, ahí se agudiza la puja distributiva y empiezan a tallar otros problemas políticos también. Son todas señales cruzadas, no se entiende bien porque es un parche tras otro y sobre todo esta variable de ajuste de los jubilados. Es vergonzoso que en Argentina un jubilado gane 18.000 pesos cuando la canasta básica es de 49.000. Exactamente, pero ahí tenés un problema estructural, tenés un sistema jubilatorio que está quebrado desde hace décadas. Hoy por cada aportante al sistema hay 1,2 jubilados, con lo cual es imposible asegurar una retribución que compense los años de aporte, pero recordemos que algo que no hace el gobierno, durante la gestión de Cristina Kirchner hubo moratorias que agregaron casi 3 millones de jubilados, muchos de ellos sin aportes al sistema, con lo cual tenés ingresos muy limitados para atender un gasto mucho mayor, y a esto agregale el gasto en asistencia social, porque la Argentina va a salir de la pandemia no solo con esas 40.000 empresas paradas que vos mencionabas, sino con 3 millones menos de empleos, básicamente informales. Los formales no cayeron tanto porque el gobierno prohibió despidos, estableció una doble indemnización que rige hasta fin de enero, sino también tenés un problema de una pobreza que, si la inflación sigue subiendo, ya está, la última medición fue del 42, pero va a estar cercana al 50 y tampoco podés decirle a la gente arréglese. Hay esta ilusión monetaria de trabajar con los porcentajes, muchas veces esconde el número absoluto. Como vos decías, una jubilación mínima de 18.000 pesos mensuales equivale a la canasta básica alimentaria, la que determina el nivel de indigencia, ¿no?, de pobreza. Y se habló, por ejemplo, el IFE va a desaparecer, fue una ayuda importante para aquellos sectores que se quedaban directamente sin posibilidad de trabajar, pero hubo 3 pagos de 10.000 pesos en 8 meses. Si los dividís te dan menos de 4.000 pesos mensuales, que es hoy en día casi una compra de supermercado. Néstor, muchísimas gracias. No, al contrario, es un gusto. Y para cerrar, vos hablabas del tema del barbijo. A mí me llama la atención que el último spot del gobierno habla de todo lo que se hizo este año juntos y eliminando el discurso del odio textual, y no habla siquiera hasta que aparezca la vacuna y se pueda difundir, usemos barbijo y mantengamos distancia social. No hay ningún aviso oficial que recuerde que todavía estamos en medio de la pandemia y con resultados que no fueron lo que esperábamos todos al principio. Y tenemos para rato, lamentablemente. Hay que seguir cuidándose, cuidándonos y cuidando a los otros. Igual, ojalá que aparezca la vacuna, porque bueno, que sea exitoso todo el operativo de logístico, porque bueno, eso va a ser un alivio importante. La pandemia no estaba en los cálculos de nadie. Yo no se le endoso a este gobierno, pero está claro que hubo mala praxis en un montón de cosas y creo que el velatorio de Maradona fue una prueba indiscutible. Haz lo que digo, no lo que hago. Gracias, Néstor. Un abrazo. Chao, hasta muy pronto. Chao. Un saludo para todos. Pausa, volvemos. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar.
La cooperación internacional resultó ser más notable durante la crisis financiera de 2008 que durante la pandemia, e inclusive hubo más cooperación para luchar contra el terrorismo y el lavado de dinero. Esto surge de un análisis que ha hecho el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales con la Fundación Konrad Adenauer, y allí expertos consultados se pusieron de acuerdo en algo: Argentina, ¿a dónde debería apuntar? Fíjense: Brasil, Mercosur y G20. Y para hablar de Brasil, Mercosur, G20 y Estados Unidos, por supuesto, estamos en contacto con el embajador en Estados Unidos, Jorge Argüello, que a su vez es yerpa del G20. Embajador, ¿cómo está? Un gran gusto, Jorge, de verte, de estar nuevamente en el programa Universidad Crítica. He estado muchas veces ahí con Avelino, con el doctor Porto, y bueno, muy contento de estar ahora contigo en esta transmisión. Muchas gracias. Bueno, se establecen metas, se establecen prioridades. Hubo un mismo día en el cual el presidente Alberto Fernández mató dos pájaros de un tiro, por decirlo de algún modo. Por un lado, parece que limpió asperezas con Jair Bolsonaro, con el presidente de Brasil. Y por el otro, estableció su primer contacto con Joe Biden, el presidente electo de Estados Unidos. ¿Qué se puede esperar de esto? Mira, Jorge, vinculándolo al comentario inicial que hiciste del informe interesante que publicaron el CARI y la Fundación Konrad Adenauer, yo te diría que a mí me tocó, yo ya viví en Estados Unidos, era embajador de las Naciones Unidas cuando se creó, a iniciativa de George W. Bush, el ámbito que se conoce como la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del G20. Recordarás que había estallado la crisis económica y financiera en los Estados Unidos, que a diferencia de otras crisis, de todas las anteriores, esta crisis no se iniciaba y se verificaba en la periferia, sino que se verificaba en el corazón de Wall Street. Esto hizo que el presidente Bush echara mano a algo que se llamaba el G20, que era un ámbito que reunía a los ministros de Finanzas y a los gobernadores y presidentes de los bancos centrales solamente, y convocó a los jefes de Estado y de Gobierno a Washington. Esa reunión se hizo en noviembre del año 2008, de esa reunión participó Cristina Fernández de Kirchner, y desde entonces la Argentina ha participado en todas las reuniones. Y la verdad es que el comentario o el informe que recién leías del CARI es correcto. La respuesta del G20 en el año 2008 fue una respuesta eficiente. Le puso límites a la expansión de la crisis y fue capaz de contenerla y reencauzarla, adoptándose una cantidad importantísima de medidas, sobre todo de medidas de regulación, que fueron adoptadas de consumo por los 20 países. De allí la importancia de que estuvieran sentados los jefes, los líderes de cada uno de esos países. Ahora yo estuve en Buenos Aires acompañando al presidente Alberto Fernández, asistiéndolo a mi capacidad de sherpa del G20 en la cumbre que tuvo lugar en Arabia Saudita, que fue una cumbre virtual. Esta cumbre, yo diría que está por verse el resultado, las consecuencias organizativas de la misma, porque están directamente vinculados a la pandemia, y dentro de la pandemia a la palabra o a la noción de cooperación y solidaridad que mencionan en el informe. Digo que está por verse porque en las próximas semanas va a empezar a verificarse la aparición de distintas vacunas para el COVID-19. Y al contrario de lo que el sentido común indica, que uno podría pensar, bueno, la vacuna es el punto de llegada, salimos de la crisis, en realidad yo tiendo a pensar que es el punto de largada, el punto de salida, porque ahí es donde se va a poner a prueba la verdadera envergadura del G20 y de la comunidad internacional a la hora de definir el acceso a esa vacuna. ¿Va a ser solamente para los países que la patentan? ¿Va a ser solamente para los países que la pueden financiar? ¿Va a ser bueno, ahí se abren una cantidad de incógnitas y de preguntas que todavía no tienen respuesta, pero que sin lugar a dudas van a poner a prueba el sistema internacional. ¿Qué expectativas hay en Estados Unidos? Muchas, se está esperando. Estamos nosotros aquí entrando en el invierno, el brote está creciendo todo el tiempo, es terrible decirlo, pero probablemente muera mucha gente en los próximos pocos meses. Los anuncios dicen que para fines de diciembre, entonces después de Navidad, se empezaría a vacunar
se va a empezar a vacunar a personal de salud, a personal de las fuerzas de seguridad, pasarán luego a las franjas sociales más sensibles, más necesitadas, y así se irán ampliando. Ahora, son procedimientos que van a llevar mucho tiempo. Nosotros tenemos que pensar en algunos meses, me parece, para tener razonablemente controlada la pandemia, ¿no? Sí, la vacuna no es el tratamiento, que es justamente lo que nos podría llevar a relajarnos, pero en algunos casos se interpreta como la solución. Es la endija al final del túnel. Ahora, son tiempos raros. ¿Cómo será la transición entre Donald Trump y Joe Biden? Bueno, son tiempos raros. No quiero dejar sin hacer una alusión a tu primera pregunta. Efectivamente, esta semana se han verificado dos diálogos que se han abierto, dos diálogos que no se verificaban. Uno con Joe Biden por parte de Alberto Fernández, que bueno, Biden no había sido todavía electo presidente de los Estados Unidos, de manera tal que no había comunicación. Y la otra comunicación que se inauguró y que yo creo que nos permite esperanzarnos porque significa o implica la emisión de una señal muy positiva, es el diálogo personal y directo entre el presidente Alberto Fernández y Jair Bolsonaro en ocasión del 35º aniversario de la creación del Mercosur. Yo creo que son dos conversaciones telefónicas que tuvo el presidente argentino muy positivas y que nos permiten sobre todo elevar la mirada y empezar a programar acciones de consumo, tanto en el espacio del Mercosur con nuestro principal socio económico y comercial, que es Brasil, cuanto con los Estados Unidos de América, que están abriendo evidentemente una nueva etapa a partir del mediodía del día 20 de enero de 2021, que es cuando formalmente tomará los atributos del poder el presidente electo Joe Biden. ¿Es posible rever algunas decisiones del gobierno de Bush, como por ejemplo la designación del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que por primera vez desde 1959 no es latinoamericano? Bueno, en principio se han cumplido los pasos formales. Ustedes saben que la Argentina no acompañó esa decisión y tratamos de impedirla en realidad. Pero lo cierto es que se han cumplido con los pasos formales y por primera vez en la historia del Banco Interamericano de Desarrollo, desde su creación, como bien decías, un ciudadano norteamericano lo preside. ¿Por qué digo esto de la primera vez? ¿Por qué es interesante tu pregunta? Porque después de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, o sobre fines de la Segunda Guerra Mundial, en 1944, se reúnen muchos países en un complejo hotelero que está aquí cerca, en New Hampshire, que se llama Bretton Woods. En ese lugar, los representantes de los países, de las potencias victoriosas de la guerra, diseñan la arquitectura económica y financiera del mundo de posguerra. Allí nace el Fondo Monetario Internacional, allí nace el Banco Mundial, allí nacen una serie de instituciones financieras. Y desde entonces hay como una suerte de acuerdo tácito. O sea, es un acuerdo no formal, no escrito, pero que siempre se ha respetado a rajatabla hasta este año. Y ese acuerdo dice que un europeo va a presidir el Fondo Monetario Internacional, que un estadounidense va a presidir el Banco Mundial y, luego de creado, que un latinoamericano iba a presidir siempre el Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, esta tradición se respetó siempre hasta el año 2020, en que, por voluntad, en realidad hay que decirlo, de la mayoría de los países miembros del BID, se tomó una decisión diferente. Así que yo no me animo a aventurar qué va a pasar a partir de la asunción del presidente Biden. Habrá que ver, habrá que esperar y ver los hechos en realidad. Pero en la práctica, hoy, el banco está presidido por un americano. Hay un punto crítico en América Latina que es Venezuela. ¿Puede cambiar la posición argentina respecto de Venezuela? No, porque nosotros no vamos a dejar de buscar una salida razonable, pacífica, en paz, que nos permita, por una convocatoria de elecciones amplias, libres, sin proscripciones, donde todos puedan participar. Yo creo que con la llegada del nuevo presidente a la Casa Blanca se abre una instancia nueva, habrá que esperar y ver. Allí ya entrarán en contacto las cancillerías y veremos de qué manera
estos dos países, Estados Unidos y Argentina, que con miradas distintas y tal vez con senderos distintos hemos estado todo el tiempo procurando el mismo resultado en esa crítica situación que se verifica en Venezuela, vamos a ver si podemos encontrar una fórmula que nos permita cumplir ese objetivo tan deseado para todos en realidad. Biden dijo que continúa la política con China prácticamente igual, la guerra comercial, la guerra tecnológica, y China se ha convertido en el principal socio comercial de la Unión Europea. Argentina tiene vínculos con China, al igual que Brasil. ¿Cómo se maneja, cómo se balancean ambos contendientes en este caso? Bien, yo creo que esto hay que manejarlo con razonabilidad, privilegiando el interés nacional. Cuando nosotros hablamos de este tipo de pulseadas internacionales, estamos hablando de intereses. Entonces nosotros tenemos una primera obligación, que es defender el interés de nuestro país, el interés de nuestra región. Para eso yo soy partidario de evitar caer en falsos dilemas. Por ejemplo, el falso dilema de tener que optar entre China o los Estados Unidos. Creo que nuestro país, y creo que el Mercosur, y de hecho lo viene haciendo, puede tener un diálogo y puede comerciar y puede acordar cuestiones con estos dos países hegemónicos. Y me parece que además es lo que más nos conviene. Tener un diálogo razonable, maduro, responsable, preservando siempre el interés del país y de la región. Te preguntaba por la transición, y más que todo porque, evaluando la relación Argentina con el gobierno de Trump, Argentina con el futuro gobierno de Biden, que va a ser muy parecido al gobierno de Obama, hay muchos funcionarios de Obama en el gabinete designado. A mí me parece que en la relación no nos ha ido mal con ninguno de los dos. No, pues es que yo fui embajador de la Argentina durante la gestión del presidente Obama, después fui embajador de la Argentina durante la gestión del presidente Trump. Son dos momentos históricos muy distintos, dos circunstancias nacionales propias y de los Estados Unidos muy distintas. Una cosa es la realidad que me tocó vivir en los años 2011, 2012, años difíciles. Te recuerdo que Argentina estaba acechada por los fondos buitres, te recuerdo que teníamos dificultades en el pago, teníamos muchos juicios en el CIARI, teníamos una gran acción desplegada por los fondos buitres en contra de la Argentina. Yo recuerdo que en esos días iba prácticamente a diario al Congreso de los Estados Unidos porque cada día había una iniciativa nueva, siempre originada por algo que se llamaba Argentina Task Force, que era un grupo de lobby financiado, de modo transparente, públicamente financiado por uno de los principales fondos buitres, que era propiedad de Paul Singer. Bueno, la realidad con la que me encontré a mi llegada a los Estados Unidos este año, presentando mis cartas credenciales con Donald Trump, fue distinta. Ya nosotros estábamos embarcados en salir de la situación heredada en materia de deuda externa, lo logramos después de varios meses exitosamente. Para ello contamos con varios apoyos, ¿no? Pero lo cierto es que el primer gran tramo que teníamos en materia de endeudamiento externo ha sido exitosamente superado, con un 99 y pico % de adhesión por parte de los acreedores privados. Ahora estamos iniciando una segunda etapa que tiene que ver con el crédito contraído por la Argentina durante la gestión del presidente Macri en el año 2017-2018 por el Fondo Monetario Internacional, el crédito más grande otorgado en la historia del Fondo Monetario, que fue otorgado en esos años a Argentina y que ahora hay que pagar. Así que hace un mes y medio más o menos recibimos en Buenos Aires la visita de una misión exploratoria del Fondo Monetario. Hace 3 semanas yo viajé junto con la misión del fondo, ya en una misión negociadora que puso en marcha la negociación de la Argentina con el fondo. Tenemos una mirada optimista, un trecho, un camino que recorrer que no va a ser sencillo. Estamos hablando de intereses, volvemos a lo mismo. En la medida en que yo privilegio mis intereses, deterioro el del otro, tenemos que encontrar una win-win situation que nos devuelva a la posibilidad de un endeudamiento sostenible. Esto lo han comprendido las nuevas autoridades del Fondo Monetario. A diferencia de la negociación que tuvimos con los bonistas privados,
en esta negociación con el Fondo Monetario sí es muy importante, muy relevante la actitud del Tesoro de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, así que una buena parte de mi trabajo aquí, en función de las instrucciones que recibo de Buenos Aires, tienen que ver con ir generando las condiciones propicias para ir logrando un acuerdo, no solamente con Estados Unidos, que representa el 30% del paquete del fondo, sino con el resto de los países miembros, que son en realidad los dueños del Fondo Monetario Internacional. Yo tengo, te reitero, Jorge, una mirada optimista y creo que a la vuelta de unos pocos meses vamos a lograr un acuerdo de deuda sostenible que nos permita poner en marcha el proceso de crecimiento necesario, indispensable, no solamente para mejorar la calidad de vida de nuestra gente, sino para crecer y poder cumplir con los compromisos externos. Jorge Argüello, embajador, muchísimas gracias. Encantado de haber estado en tu programa, Jorge. Un abrazo grande. Un abrazo. Salud a Belino Porto, por favor. Serán dados, claro está. Vamos a una pausa, volvemos. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. Y volvemos a Argentina, y desde el comienzo de la pandemia y sobre todo de la cuarentena nos preguntamos si puede haber fronteras internas dentro del país. Ha pasado el caso lamentable de Solange en Córdoba, que no pudo ver a su padre, que iba desde Neuquén, al cual escoltaron hacia Neuquén, camino de vuelta junto con su cuñada, y Solange murió. El caso de Abigail, Santiago del Estero, tumor en la pierna, nena de 5 años, el papá cargándola para asistirla. Justamente el caso de Formosa, 8.000 personas que no pueden ingresar en su propia provincia. Entonces la pregunta ¿es esto constitucional? Y vamos a preguntar que mejor que a un constitucionalista, el doctor Antonio María Hernández. Doctor Hernández, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Jorge? Buenas noches. Todo esto ha sido groseramente inconstitucional. Ha habido una violación de derechos fundamentales por parte del gobierno federal, por parte de las provincias, aún también por parte de municipios, y hemos llegado a situaciones realmente desesperantes que usted acaba de referir, de tal manera que las violaciones constitucionales son de una gran cantidad de derechos a partir del artículo 14, no solo la libertad de locomoción, sino otros derechos humanos afectados, y además bajo el punto de vista federal la violación de los artículos 9 a 12 de la Constitución, que prohíben todo tipo de aduana interna o de limitación en todo lo que sea el tránsito de personas o mercaderías en la Argentina. Es decir, nosotros hemos visto cómo hay hombres de distintos sectores de gobierno, de todas las instancias, que han creído que la emergencia está por encima de la Constitución. Hemos vuelto a lo que ha sido la regla general de las emergencias, o sea, violaciones al sistema republicano, a la forma federal de Estado, violaciones de derechos fundamentales y sin los debidos controles por parte ni del Poder Legislativo ni tampoco del Poder Judicial. Así que por eso hemos tenido que soportar situaciones tan dolorosas, y esta cuestión continúa en este momento y estamos esperando fallos incluso de la Corte Suprema en esta materia. Hablando de la Corte Suprema,
transferencia de fondos de coparticipación de la ciudad de Buenos Aires, que la oposición tilda de saqueo. ¿Cómo lo interpreta usted? Lo interpreto de igual manera, y vuelvo a utilizar el calificativo, otra muy severa violación de la Constitución. En este caso se han desconocido los artículos 75, inciso 2, que es el que establece los principios del federalismo de concertación para todo lo que sea la coparticipación impositiva o la transferencia de funciones y competencias, donde, como lo establece el texto de la ley suprema, y para esto no hay que ser un constitucionalista, siempre se requiere la voluntad de las personas y de los estados intervinientes. Es decir, cuando se trata de transferencia de competencias, en este caso del tema de seguridad, siempre hace falta la voluntad no solo del gobierno federal, sino también en este caso del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además de esto, en la gran reforma constitucional del 94 se estableció con toda claridad la autonomía la autonomía plena de la ciudad de Buenos Aires. De tal manera entonces que acá no hay ninguna duda que se están desconociendo estos dos artículos de la Constitución, y hay inconstitucionalidad, como lo sostuvo en artículos periodísticos, tanto del primitivo decreto 735 del presidente, que fue el que establece el zarpazo a la ciudad de Buenos Aires y transmite inmediatamente esos fondos a la provincia de Buenos Aires, donde acá además se hace por un decreto, no tiene tampoco ninguna competencia el presidente al respecto, violación del artículo también 99 de la Constitución, pero cuando se trata de hacerlo por medio de este proyecto de ley que ya se está tratando, y acorde a lo que fue mi exposición en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación, ahí anticipé que era tan inconstitucional el decreto 735 del presidente como este proyecto de ley enviado. Así que, en definitiva, estamos ante unitarismo fiscal, ante hiperpresidencialismo, ante una violación severísima de la Constitución, particularmente del federalismo de concertación, y atrás de todo esto lo que ha sido explicitado por dos legisladores del kirchnerismo, la idea de desconocer la autonomía plena de la ciudad de Buenos Aires, la idea de no reconocer lo que hizo la máxima representación popular en la Convención Constituyente, que fue darle autonomía plena a la ciudad de Buenos Aires, y donde, de paso lo digo acá en un canal universitario, en el 2019 estuve en un seminario muy importante en la Universidad de Melbourne, en Australia, junto con representantes de otras federaciones, y el tema en análisis era las ciudades dentro de la teoría del federalismo. Y fui invitado a exponer no solo el tema del régimen municipal argentino, que es uno de los más avanzados en el mundo de acuerdo a lo que ha sido la reforma constitucional en la consagración de la autonomía local, sino también específicamente el tema de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ha sido un verdadero ejemplo a nivel del derecho comparado, y una de las pruebas evidentes de ello es que antes hablábamos del Distrito Federal de México. Ahora, porque ellos 20 años después tomaron exactamente el modelo del constituyente argentino, tenemos la Ciudad de México, que es un nuevo estado de la Federación Mexicana, de la misma manera que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es prácticamente una provincia, integra la relación federal, y así ha sido reconocido por jurisprudencia muy reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea que, en definitiva, el camino para resolver no es otro que aferrarnos a la Constitución. Necesitamos cuanto antes la sanción de la ley convenio de coparticipación impositiva. El Congreso tiene que ocuparse de cumplir la Constitución. Nos deben 25 leyes reglamentarias, en vez de avanzar en proyectos groseramente inconstitucionales, que además desnudan otra realidad muy triste de la Argentina. Todo se hace para beneficiar
con un sentido nada más que partidista a la provincia de Buenos Aires. Ya sabemos, porque hay datos fidedignos, que más del 50% o casi el 50% de las disposiciones que ha hecho de transferencias discrecionales el gobierno federal han sido para beneficiar a la provincia de Buenos Aires. Y continuamos con avances de este tipo de medidas que incluso benefician a la provincia de Buenos Aires y al área metropolitana, por ejemplo en el tema subsidios, tanto para servicios públicos y particularmente en transporte, que muestran una enorme diferencia con lo que pasa en el resto de las provincias argentinas. Así que en definitiva la situación es clara. Inconstitucionalidad de este proyecto, inconstitucionalidad del decreto, necesidad imperiosa de que se expida la Corte Suprema, que ya tiene jurisprudencia muy clara en este sentido, como particularmente los fallos de lo que fueron los reclamos de 3 provincias argentinas, o sea, San Luis, Córdoba y Santa Fe, del año 2015. Es decir, doctor Hernández, le quito a uno para darle al otro. Usted hablaba de la Ciudad de México, conocida históricamente como DF, y por eso se la llamaba en México el defectuoso. Ahora bien, defectuosas también son las relaciones financieras entre la nación, las provincias y los municipios. ¿Cómo se encarrila todo eso? El único camino, Jorge, es cumplir la Constitución. La Argentina hace mucho tiempo que padece una situación de verdadero unitarismo fiscal en medio de sistemáticas violaciones a la Constitución Nacional. Y en un país que ha perdido el rumbo hace mucho tiempo, y una prueba evidente ha sido el manejo que se ha hecho de la emergencia, como antes lo explicaba, lo único que nosotros podemos hacer es cumplir la Constitución Nacional, tener muy en claro el preámbulo de la Constitución, cuyo primer objetivo es precisamente constituir la Unión Nacional. Si nosotros nos aferramos a lo que significa la Constitución como proyecto político que trata de lograr una verdadera democracia republicana y federal, Argentina podrá encontrar la solución a sus graves problemas estructurales. En el caso, por ejemplo, de la transferencia de fondos de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, están incluidos 19.000 policías federales. No se entiende bien de quién van a depender después de esto. La Constitución es muy clara. En primer lugar, esto hay que hacer una explicación previa. El artículo 129 de la Constitución reconoce la autonomía plena y otorga competencias a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en distintas materias, entre ellas la seguridad. Pero ¿qué ocurrió? La ley reglamentaria, la 24.588, fue una reglamentación inconstitucional, así lo dije en el propio debate en la Cámara de Diputados de la Nación luego de la reforma, donde señalé la inconstitucionalidad de 4 artículos, entre ellos aquellos que impedían la plena vigencia de la autonomía plena, como lo que significaba que la Policía Federal estuviese a cargo del gobierno federal, cuando obviamente tenía que estar a cargo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después de una lucha por la autonomía, se logra finalmente ese acuerdo entre el presidente de la República y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 2016, y 20.428 agentes de la Policía Federal pasan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Inmediatamente después se produce una modificación, porque la Constitución claramente establece que tienen que hacerse con los fondos suficientes esa transferencia, para no volver a lo que habíamos vivido en la Argentina, donde la transferencia de los servicios de educación y de salud se habían hecho en la década de los 70 y de los 90 sin ningún tipo de transferencia de fondos, con lo cual el gobierno federal de alguna manera federalizó los déficits y unificó los ingresos. Todo esto es lo que ha llevado en definitiva al unitarismo fiscal. La reforma del 94, para evitar ese problema, establece que tienen que asignarse los fondos. ¿Cómo se hizo en aquella oportunidad?
se hizo aumentando esa coparticipación de 1,40 a 3,75 y después baja a 3,50. Esto fue aprobado también por el consenso fiscal en el 2017 y esto es lo que empieza a ser modificado ahora. Así que en definitiva, la única posibilidad de resolver esta cuestión es cumpliendo los mandatos de la Constitución, y para resolverlo al tema de inmediato, porque claro, hace falta una negociación muy importante entre el presidente y todos los gobernadores, más el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para acordar las bases de la coparticipación. Luego de esto tiene que ser aprobado por ley del Congreso, por cada una de las cámaras, y luego por las legislaturas provinciales. Nosotros tenemos que avanzar en esto, que es lo que tenemos demorado ya prácticamente hace 24 años, porque esto tuvo que haber sido sancionado al 31 de diciembre de 1996. Yo señalo esto para que se tenga claridad lo que significa el problema de la anomia, de la débil cultura de la Constitución y de la ilegalidad que tiene la Argentina, y que es, como decía Nino, una de las causas del subdesarrollo que tenemos los argentinos. Doctor Hernández, un placer. Muchísimas gracias. Bueno, Jorge, muchas gracias por esta entrevista. Es un tema que da para mucho, pero la conclusión es muy clara. Tenemos que aferrarnos a la Constitución para resolver los graves problemas estructurales que tiene el país. Es lo que corresponde. Gracias. Y gracias por estar con nosotros en Universidad Crítica, el programa creado y conducido por el doctor Avelino Porto. Nos reencontramos en la próxima. Chao.